Bien, resolvemos este problema. Tenemos aquí este problema que dice cierto capacitor consta de dos placas paralelas conectadas con un área de 200 centímetros cuadrados, separadas con un espacio de aire de 0.40 centímetros cuadrados. Calcule la capacitancia. La capacitancia aquí está, la calculamos mediante la expresión en la que conocemos tanto el área como la distancia. Antes convertimos esta área de 200 centímetros cuadrados a metros cuadrados, que corresponde a 0.02 metros cuadrados. Y la distancia de 0.4 centímetros, 0.4 centímetros, la multiplicamos por 100 centímetros, perdón, un metro por cada 100 centímetros, 2.4 entre 100 nos da un valor de 0.004, que es el valor de la distancia en metros. Por lo tanto, nuestra capacitancia, ya sustituyendo valores, nos da de 44.4 picofaradios, que es la capacitancia en aire. Ahora, dice el inciso B. Si el capacitor se conecta a una fuente de 500 volts, calcule la carga, la energía almacenada y el valor de las. Bueno, aquí vamos a añadir una expresión más, que es la energía almacenada en el capacitor, que va a ser igual a un medio de la carga por el voltaje. O también se puede, si aquí sustituimos con la expresión de C igual a Q entre B, si yo sustituyo, por ejemplo, B igual a Q entre C, entonces esta expresión me quedaría un medio de Q por B, pero B es Q entre C. Entonces también puedo calcular la energía almacenada como un medio de Q cuadrada entre C. O bien al revés, si yo de aquí de esta despejo ahora Q igual a C por B, pues entonces la energía almacenada la puedo calcular también como un medio de CB por B, y entonces tendría que la energía almacenada también se puede calcular por un medio de CB cuadrado. Entonces estas tres formas, las voy a encerrar aquí, serían las expresiones, perdón, ahí no se ve, ya está. Cualquiera de estas tres, esta o esta, nos permitirían calcular la carga almacenada en el capacitor. Bien, entonces dice que calculemos con una fuente de 500 volts la carga y la energía almacenada. Bien, la carga, de aquí ya vimos que Q es C por B, por lo tanto tenemos 44.4 picofarads multiplicado por el voltaje de 500 volts. Esto recuerden que 44.4 por 10 a la menos 12 farads por los 500 volts nos da un valor de 44.4 por 10 a la menos 12 por 500 nos da que la carga que almacena este capacitor es de 2.22 por 10 a la menos 8 coulombs. Esto nos daría 8, 7, 6 o bien 8, 9, serían 22.2 nanocoulombs. Esta es la carga que está almacenando, bien, otra vez, bueno, ahí están los cálculos, perdón. Están aquí los cálculos hechos para obtener la carga que almacena este capacitor. La energía, pues igual la podemos calcular
con cualquiera de las tres expresiones. Por ejemplo, un medio de Q por B, tendríamos un medio de 22.2 por 10 a la menos 9 coulombs por el voltaje, que son 500 volts, nos daría un valor de energía almacenada de 5.55 microjoules. Este sería nuestro valor de carga almacenada. Y el valor de E entre las placas. Bueno, el valor de E, recordemos que E no es más que sigma entre epsilon 0. Es el valor del campo entre dos placas, pero sigma a su vez es la carga por unidad de área, entonces epsilon 0 entre A. Por lo tanto, nosotros con esto podríamos calcular el valor del campo, que tenemos ahí almacenado. Bien, está un poquito congelada la imagen. Voy a hacer mientras la operación, a ver si se descongela. Tendríamos 22.2 por 10 a la menos 9 coulombs entre 8.87 por 10 a la menos 12 por el área que ya habíamos calculado ahí arriba de 0.02. Bien, recuperado el congelamiento, hice el cálculo y aquí está el cálculo del campo. Lo hicimos como habíamos quedado, dividiendo la carga que ya habíamos obtenido entre el valor de epsilon 0 entre A, que es la expresión que tenemos para calcular el campo entre dos placas. Y esto nos dio un valor de 5.55 volts por metro, o 5.55 newton sobre coulomb. Cualquiera de las dos unidades es igualmente plausible. Bien, ahora sigamos con el inciso C. Si un líquido, ahora, se le pone un líquido con una constante dieléctrica de 2, ya lo dice, y para sustituir el espacio vacío. Por lo tanto, nuestra capacitancia va a aumentar 2 veces. Entonces, ¿cuál es la carga adicional que va a fluir hacia el capacitor? Entonces, definitivamente, si ya teníamos una carga original de 22 nanocoulombs, pues si lo conectamos a 500 volts, como aumenta la capacitancia 2 veces, la carga va a aumentar también 2 veces. Por lo tanto, esperaríamos que adicionalmente hacia el capacitor fluirían otros 22 nanocoulombs. Entonces, la carga adicional, ¿sí?, sería de 22.2 nanocoulombs. Finalmente, la carga final sería de 44.4 nanocoulombs. ¿Sí? Si alguien tiene duda, bueno, pues muy fácil. Nuestra capacitancia sería 2 veces la capacitancia original. Por lo tanto, nuestra capacitancia final sería de 44 de 88.8 picofarads. 88.8 picofarads. Esta sería la nueva capacitancia.
Por lo tanto, la carga sería C por B. Es decir, la carga sería 88.8 por 10 a la menos 12 por los 500 volts que ahora voy a conectar de nuevo. Esto me daría 88.8 por 10 a la menos 12 por 500, me daría 4.44. 44.4 nanocoulombs, como habíamos dicho. Ya tenía 22, adicional. Si ya teníamos 22, entonces lo adicional sería la diferencia, ¿verdad? La carga final menos la carga inicial, pues sería de 22.2 nanocoulombs. Bien. Tenemos otro problema más de capacitores. Muy bien. Ahora vamos a hablar de que los capacitores se pueden conectar en serie o en paralelo. Bien, primero, ¿cuál es la simbología que tenemos para poder hablar de esto? Entonces, un capacitor lo podemos representar con este símbolo o con este símbolo. Son los símbolos que tenemos para representar un capacitor. Y vamos a poner aquí una C indicando que es un capacitor que nos indica el valor de la capacitancia. Bien, entonces, cuando yo tengo capacitores en serie, tengo esto. Es decir, un capacitor lo conecto después del otro. Esto sería una capacitancia en serie. Esto sería una conexión serie. Entonces, aquí tenía un capacitor 1, un capacitor 2, y esto es una conexión en serie. Fíjense, para poder identificar que están en serie, yo veo que si este capacitor fallara, el capacitor 2 no se podría cargar porque estaría interrumpida la conexión. Entonces, de algún modo podemos decir que la corriente primero pasaría por el capacitor 1 y después cargaría el capacitor 2. Esto es una conexión en serie. Y una conexión en paralelo tendríamos algo así. Capacitor y otro capacitor y así. Entonces, podemos observar que este es el capacitor 1, el capacitor 2. De modo que si nosotros tenemos algún problema en el capacitor 1, por el capacitor 2 se puede cargar. ¿Sí? Aquí, si el capacitor 1 falla, el capacitor 2 no se puede cargar. Igual, si el capacitor 2 falla, el capacitor 1 tampoco. Por acá, si el capacitor 1 falla, el capacitor 2 se puede cargar. Vean ustedes cómo es como si tuviéramos, aquí tenemos un nodo en el que se abren dos posibilidades. Y aquí no tenemos nodo. Bien, entonces, este es los capacitores en paralelo, estoy repitiendo, tenemos estos dos. ¿Sí? Si el capacitor 1 fallara, tendríamos chance de pasar por el capacitor 2. Bien. Entonces, ahora, ¿cómo se calculan? ¿Qué relaciones hay entre estos dos tipos de conexiones? ¿Qué podemos obtener entre estos dos tipos de conexiones? Bien, lo que podemos ver aquí es lo siguiente. Vamos a abrir un poco más el ángulo de visión para que se vea un poquito mejor. Y tenemos lo siguiente. Si yo meto una diferencia de potencial y pongo tres capacitores en serie, capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, y yo aquí entre los puntos A y B conecto una diferencia de potencial,
Entonces, se van a ir cargando los capacitores. Es decir, en el capacitor 1 se va a inducir un cierto número de cargas positivas de un lado y cargas negativas del otro. Por lo tanto, va a haber una inducción en la otra placa también de cargas positivas y cargas negativas. Igualmente aquí, vamos a inducir cargas negativas y positivas en cada extremo del capacitor. Alguien diría, oiga, pero las cargas de esta placa se van a neutralizar con las de esta, ¿no? Porque recuerden que si aquí induzco positivas y aquí induzco negativas, entonces en medio también voy a obligar a que aquí se induzcan positivas y negativas y así. Entonces, no es precisamente por la inducción de esta a esta, por esta diferencia de potencial, las cargas de aquí no quieren pasar para acá, quieren pasar con estas de este lado. E igualmente las de aquí no quieren pasar para acá, se quieren ir con las de este lado. Entonces, finalmente tendríamos esta forma de inducción. Ahora, aquí vamos a tener una carga 1, un número de carga 2 y un número de carga 3. Lo que veo es lo siguiente, miren, si cada capacitor se cargara con su propia carga, habría un desequilibrio. Y entonces sí, las que sobran de aquí intentarían, como sobran, y aquí hay un campo eléctrico, intentarían neutralizar a las de acá. Finalmente, si en alguno de estos dos hay más carga, entonces tendríamos nosotros un desequilibrio que intentaría neutralizarse. Por lo tanto, lo que puedo esperar es que la carga del primero, la carga del segundo y la carga del tercero sea la misma que la carga total de todo el sistema. Recuerden que aquí, fíjense, eh, esta con esta se anulan, esta con esta. La carga neta de todo el sistema es 0, pero finalmente entre A y B tendríamos este número de positivas con este número de negativas, entonces sería igual que la carga total. ¿Sí? A ver, es decir, si aquí estas con estas se neutralizan en número, estas con estas se neutralizan en número, y finalmente yo tendría estas positivas con estas negativas, que son las mismas cargas que independientemente de la de 1, de la de 2 o de la de 3. Entonces aquí puedo decir que la carga de cada capacitor es igual a la carga total de todo el sistema. ¿Ok? Ahora, la diferencia de potencial. Si yo aquí tengo una cierta cantidad de volts, los volts se van a repartir entre estas tres. Es decir, la diferencia de potencial de 1 más la diferencia de potencial de 2 más la diferencia de potencial de 3 va a ser la diferencia de potencial de todo el sistema. Por lo tanto, de la definición C igual a Q entre B, si yo despejo, B es igual a Q entre C, y entonces me voy para acá. Si sustituyo entonces, tengo que carga 1 entre capacitancia 1 más carga 2 entre capacitancia 2 más carga 3 entre capacitancia 3 será exactamente igual a la carga total entre el voltaje total, a la carga total entre la capacitancia total. Pero si carga 1, carga 2 y carga 3 son iguales a QT por términos semejantes o por álgebra, todo esto se convierte en 1. ¿Sí? Si estas son iguales y este es igual a cualquiera de estas, pues hay un factor común y entonces me queda 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3 es igual a 1 entre la carga. Esta es la expresión con la que podemos calcular la carga equivalente de un sistema o de una conexión de capacitores en serie. ¿Ok? Bien. Ahora,
¿Cómo sería una conexión en paralelo? ¿Qué pasaría si yo conecto 3 capacitores en paralelo? ¿Qué pasaría? Pues aquí tengo capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3. Conectados en paralelo. Punto A, punto B. Pues como pueden ver, aquí están en paralelo. Bien, entonces, en este caso, cada capacitor comparte la diferencia de potencial de A y B. Es decir, el voltaje entre estas dos terminales, entre estas dos, es el mismo que de AB. Por lo tanto, puedo decir que el voltaje total es igual al voltaje del primero más el voltaje del segundo más el voltaje del, perdón, igual al voltaje del primero, igual al voltaje del segundo, e igual al voltaje del tercero. Son iguales los volts al voltaje que hay entre A y B. Pero la carga no, es decir, si aquí ustedes pueden ver, esto es como si tuviéramos un área más grande, como si aumentáramos el área total, por lo tanto, yo tendría que la carga total tiene que ser la carga del primero más la del segundo más la del tercero. Entonces, igual, si yo parto de la definición de Q entre B, y entonces la carga es C por B, entonces, y me vengo para acá, pues que tengo la capacitancia total por el voltaje total, tendrá que ser la capacitancia 1 por el voltaje 1 más la capacitancia 2 voltaje 2 más capacitancia 3 voltaje 3. Pero si CT, C1, C2 y C3 son iguales, pues todo esto se hace 1. Por lo tanto tenemos, perdón, los voltajes se hacen 1, perdón. Si los voltajes son iguales, se hacen, entonces la capacitancia total queda como C1 más C2 más C3. Entonces, cuando los capacitores están en paralelo, las capacitancias se suman. Las capacitancias se suman. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a poner 3 capacitores en serie y luego 3 capacitores en paralelo. Vamos a poner 3 en serie primero, con valores. Bien, tenemos el punto A, el punto B y 3 capacitores en medio en serie. ¿Sí? Entonces vamos a calcular. Primero vamos a ponerle valores a los capacitores. Por ejemplo, vamos a decir que este es de 3 microfarads, de 5 microfarads y de 8 microfarads. Bien, entonces, ¿cuál sería la capacitancia equivalente? Entonces, nosotros sabemos que 1 entre la capacitancia total sería 1 entre C1 más 1 entre C2 más 1 entre C3, porque están en serie. Y como están en serie, esto define la capacitancia total. Bien, entonces 1 sobre capacitancia total sería un tercio más un quinto más un octavo. Como todos son microfarads, pues realmente no tengo que hacer conversiones, los voy a considerar como 1 entre 3 microfarads, o sea, las unidades finalmente son las mismas. Por lo tanto, no hay problema de ponerlos así, no tengo que hacer la conversión a 10 a la menos 6, aunque si quieren hacerla, la pueden hacer. Entonces, 1 entre CT sería un tercio más un quinto más un octavo. De factor común tendríamos, no sé, mejor lo hacemos en la calculadora. Tenemos aquí nuestra calculadora, un tercio más un quinto más un octavo. No sé si se alcanza a ver ahí. Este sería en una Casio chafa.
Damos igual y nos da 79,120 amperes. Esto sería en fracciones, pero este es 1 sobre CT. Por lo tanto, si despejamos, CT sería 120,79, que en decimales correspondería a 0,66 microfarads aproximadamente. Ok, entonces esta es la capacitancia equivalencia. Estos tres capacitores equivalen a uno solo de 0,66 microfarads. Ok, por lo tanto, podemos calcular entonces la carga equivalente. Entonces, la carga total, como ya lo sabemos, despejando, sería C por B. O sea, capacitancia total por voltaje total. Vamos a poner un voltaje aquí total, vamos a poner un voltaje entre A y B de 10 volts. ¿Ok? Para que podamos hacer un cálculo numérico. Entonces, la carga total sería 0,66 por 10 a la menos 6. Aquí sí, porque si no, no se puede hacer la cuenta, ¿verdad? Por 10 volts. Aquí sí tengo que cambiar los prefijos. Entonces tengo 6,6 por 10 a la menos 6 coulombs, que es la carga que está almacenada en los tres capacitores. Ahora, como los tres capacitores están en serie, la carga del primero también es 6,6 microcoulombs, la carga del segundo también es 6,6 y la carga del tercero también es 6,6. ¿Ok? Muy bien, aquí entonces ya tengo las tres cargas. ¿Cuál sería el voltaje de cada uno? O sea, ¿qué diferencia de potencial hay entre cada uno? Bueno, recuerden que partiendo de la definición C igual a Q entre B, C igual a Q entre B, pues despejamos y B sería igual a Q entre C. Por lo tanto, nuestro primer potencial sería la carga, sería 6,6 por 10 a la menos 6 coulombs, entre la capacitancia del primero, que sería 3 por 10 a la menos 6 farads. Esto me daría 6,6 entre 3, me daría 2,2 volts. O sea, el primer capacitor estaría conectado a 2,2 volts. El segundo capacitor tendríamos la carga, 6,6 por 10 a la menos 6 coulomb, entre su capacitancia, que sería 5 microfarads. Tendríamos entonces 6,6 entre 5, tendríamos 1,32 volts. No, estoy aquí mal. Serían 0,66 por 10. Está bien, 6. 6,6 entre 8.
No, aquí estoy mal. Este valor no es 0.66. Ese valor es 1.518. 1.519. Perdón, microfarads. Entonces aquí estoy mal, es 1.519 microfarads. Por lo tanto, todos estos cálculos están mal. Y los tendríamos que reponer a 1.519 entre 3. Serían entonces, la carga total sería de 1.519. Bueno, pues vamos a hacerlo de nuevo, esto no sirve. Partiendo de aquí, de 1.519 microfarads. Entonces, regresamos. La carga 1 sería igual a la carga 2, igual a la carga 3. Y sería igual de 1.519 microfarads por 10 volts. Lo cual nos daría 15.2 microcoulombs. Esto sí está bien. Esta sería la carga de cada capacitor. ¿Ok? Ahora sí, el voltaje 1 sería la carga entre la capacitancia. Y esto sería 15.2 microcoulombs entre el capacitor 1 vale 3 microfarads. El micro se va. Y ahora sí nos queda 15.2 entre 3. Nos da 5.1 volts. El voltaje 2 sería la carga 2 entre la capacitancia 2, que sería 15.2 microcoulombs entre 5 microfarads, lo cual nos daría 15.2 entre 5, 3.04 volts. Y el voltaje 3 sería la carga 3 entre la capacitancia 15.2 microcoulombs, porque recuerden, las cargas son iguales de cada capacitor, pero las capacitancias son diferentes. Entre 8 microfarads nos daría un total de 1.9 volts. Si sumamos estos tres voltajes, verán cómo se aproxima mucho al voltaje total, es decir, se dividieron el voltaje. 5.1 más 3.04 más 1.9, pues los tres voltajes sumados nos dan aproximadamente los 10 volts al que habíamos conectado nos dan aproximadamente los 10 volts a los que habíamos conectado el conjunto de capacitores. Entonces, como pueden ver ustedes, a pesar del error, llegamos a esta conclusión. Si los capacitores en serie dividen el voltaje, pero la carga es la misma. Ahora vamos a poner los mismos tres capacitores en paralelo. Bien, ahí están los tres capacitores y el voltaje entre A y B. Vamos a poner el voltaje entre A y B igual de 10 volts. Sí, entonces aquí decimos que cada capacitor tiene el mismo voltaje, es decir, el voltaje de 1
es de 10 volts. Este capacitor tiene entre sus placas 10 volts. El siguiente capacitor también. El siguiente capacitor también. El voltaje del segundo capacitor también será de 10 volts. Y el voltaje del tercer capacitor también serán 10 volts. Partimos, en el caso anterior, partimos de que las cargas eran las mismas. En este caso, partimos de que los voltajes son los mismos y este es el voltaje total. 10 volts. Muy bien. Entonces, ahora sí, primero vamos a calcular la capacitancia equivalente. La capacitancia total es muy sencillo. Simplemente es la suma de las tres capacitancias, lo cual nos va a dar 5 y 3, 8 y 8, 16 microfarads. Esta es la capacitancia total, o sea, esto equivale a tener un solo capacitor de 16 microfarads conectado entre A y B. Es lo equivalente. Muy bien. Entonces, a partir de ahí, ahora sí ya podemos calcular la carga. A ver, recordemos que la carga es C por B. Entonces, la carga del primer capacitor sería su capacitancia 3 microfarads por 10 volts. Nos daría 30 micro coulombs. La carga 2, 5 microfarads por 10, nos daría 50 microcoulombs. Y la carga 3, 8 microfarads por 10, nos daría 80 microcoulombs. La carga total entonces sería de 5 y 3, 8. 5 y 3, 8 y 8, 160 microcoulombs. Ahora, si calculamos la carga total como la capacitancia total por el voltaje total, curiosamente nos da lo mismo, 160 microcoulombs. Pues como ven, coinciden estos dos valores, y la suma de las cargas es la carga total y se puede calcular con la capacitancia total o con la suma de las cargas individuales. ¿Estamos bien? Bien, estos serían capacitores en serie y paralelo. Bueno, terminamos esta grabación entonces.